Y es miércoles y nos vamos directo a la tecnología con Silvina Moschini. Ella se encuentra en Miami. Silvina, gracias nuevamente por acompañarnos. Y comencemos hablando de la nube, y no la nube que muchos se imaginan, sino la nube tecnológica, que es el lugar donde se van todos los archivos y se van los correos y se va la música, y que ahora la quieren controlar. Y es verdad, solo con la salvedad que a través de la nube los proveedores de esos servicios acceden a la información de forma codificada o en un sistema binario, pero los gobiernos están dando cuenta, y en el FBI en particular, que la gente está utilizando distintos sistemas para comunicarse. Lo que antes se hacía a través del teléfono, hoy se está haciendo a través de Internet o a través de sistemas sobre protocolo de Internet. Por eso, con el fin de poder proteger, o lo que dicen, de poder evitar ataques terroristas o el flujo de la información de manera insegura, están buscando intervenir para poder controlar qué es lo que pasa en Internet, tanto a través de las cuentas de correo como a través de plataformas como Skype y como Google Voice, como las alternativas que se están usando hoy para comunicaciones. Y esto también podría llegar a los videojuegos. Y es algo que vienen haciendo, por ejemplo, monitoreando líneas telefónicas, siguiendo el correo, siguiendo mucho tipo de información para buscar información de inteligencia. Vamos a cambiar de tema, Silvina, y hay un dicho popular que asegura que amor de lejos, felices los cuatro, pero ahora hay aplicaciones que quieren cambiar eso. Es verdad, hay una aplicación que ha sido todo un suceso, con un año de lanzamiento y más de 1 millón de usuarios, se llama Couple, y es una aplicación de mensajería que le permite a las parejas estar permanentemente comunicados, solo entre ellos dos. La pareja se registra en la aplicación y pueden intercambiar imágenes, videos, mensajes que solo las dos personas de la relación pueden ver. No para amantes, solamente para las dos personas que comparten una relación y que hoy pueden comunicarse en tiempo real y por Internet. Couple Me, esa es para los optimistas que quieren mantener el amor a larga distancia. Y por último, vamos con las opciones que da la Internet para las vacaciones. Ya no es solo a través de los métodos tradicionales en los que uno puede buscar, sino ahora hay muchas opciones para encontrar no solo destinos, sino también, por ejemplo, dónde quedarse y quedarse en lugares buenos y baratos. Lindo, bonito y barato. Y hay 3 aplicaciones que son bien interesantes. Una de ellas se llama Airbnb y es una aplicación y también un sitio de Internet que permite el poder alquilar habitaciones o apartamentos de otras personas, al tiempo que puede darle también la oportunidad a esta gente para que puedan ganar un dinero extra al rentar sus propiedades directamente a los usuarios. Es una comunidad donde la gente que busca quedarse y prefiere no ir a un hotel puede encontrar un lindo lugar y tener todas las comodidades que tendría en un apartamento. Bueno, pues acá los que de la nota anterior de Couple Me, los del amor a distancia, pues pueden planear sus vacaciones a través de estas otras aplicaciones y así mantener la llama viva. Muchas gracias, Silvina Moschini, en directo a la tecnología.